Era 2022 y el año estaba por acabar, y como de costumbre los nominados al juego del año salieron a la luz. Entre ellos la mayoría de las masas estaban sobre dos titanes que estaban a punto de colisionar, los cuales son Elden Ring y God of War. A pesar de haber más nominados, creo que todos sabíamos que la verdadera competencia estaba entre estos dos. Pero al ver la lista de nominados a GOTY vi uno que me llamó la atención. Y no hablo de Stray, sino de Xenoblade Chronicles 3. No sabía qué era este juego, nunca había jugado uno ni visto gameplays. ¿Qué son las crónicas Xenobládicas 3? Abrí YouTube, decidí buscarlo y bueno, no entendía cómo un juego de móvil había entrado a competir contra los ya mencionados titanes. Parecía una broma, así que decidí no ver más sobre Xenoblade 3 y procedí a votar por Elden Ring. Pero había preguntas que surgieron de pequeños pensamientos hasta convertirse en una masa enorme como si fuese un efecto de bola de nieve. ¿Qué es un Xenoblade? ¿Por qué son sus crónicas? ¿Quién lo invitó a ser parte de los GOTY? ¿De quién fue esta broma? Y si solo estaba para dispositivos móviles. Así que decidí investigar un poco más y me di cuenta que no era un juego de móvil, sino de Nintendo Switch, y que había una buena cantidad de gente elogiando este videojuego. La curiosidad llegó a tal punto que decidí abrir Amazon, encargar una Nintendo Switch y posterior a eso comprar la pieza que calmaría mis dudas. Al fin tenía en mis manos a las Crónicas Xenobládicas 3. Comencé la historia y bueno, para ser honestos me estaba quedando dormido al inicio del juego. Sentía que no estaba haciendo mi estilo, pero tenía que aguantar los bostezos para poder completar la obra. Fue así hasta que llegué a una parte en especial en la cual el grupo de nuestro protagonista, Noah, se encuentra con un grupo rival liderado, entre comillas, por Mio. Es ahí donde la trama plantea un objetivo o meta a la cual llegar. Y abrió unas cuantas incógnitas que me hicieron aferrarme más al juego para saber cómo se iban a resolver. Todo esto sin mencionar el soundtrack que sonó con el primer jefe, que Jesús, se sintió como si Dios me volara el cráneo entero. Pero de eso hablamos más tarde. La primera mitad de la historia me pareció exquisita, cada uno de los eventos que ocurrían me interesaban y cuando ocurrían plot twists me parecían muy buenos y encajaban con la historia. A veces quería saber de qué iba el juego y hacía mis propias teorías, pero siempre pasaba algo que las hacía erróneas. A final de cuentas, cuando llegue la parte donde cuentan los orígenes del protagonista, de dónde viene y por qué específicamente él es el protagonista, me pareció un disparo a mi cerebro e hizo que me enamorara demasiado de la obra. Fue ahí donde me volví fan de Xenoblade 3. En la segunda mitad del juego, más tirando para el final, sentí que las cosas se apagaron un poco, solo un poco. La incógnita más grande y por la cual me atrapó el juego ya había sido revelada. Ya sabía quién eran los villanos principales e incluso había derrotado a un buen puñado de ellos. Y bueno, no me parecieron muy especiales a excepción de uno, el cual es Moebius D. Me explico. El villano principal, el antagonista más malo de todos, si bien es causa no solo de la mayoría de los problemas, sino del cómo funciona el mundo, siento que para la trama en sí no hace mucha presencia. Su personalidad me parece apagada y queriendo lucir como el tipo interesante. Sin embargo, Moebius D, su subordinado, suele tener más presencia en el juego, incluso más que sus otros compañeros. Él aparece como el primer jefe del juego y parece que a lo largo de la historia les va dando caza a los protagonistas. No solo te enfrentas una sola vez contra él, sino que son un puñado de veces que le plantas cara. No digo que sea un villanazo súper bien escrito, sino que hizo más presencia que el antagonista principal. A mi parecer me llama más la atención el tipo que parece como un lobo de cacería que el tipo que solo se muestra sentado la gran parte del juego. En sí algo que me disgusta es la manera tan japo anime de los diálogos que tienen, siendo que la historia como tal está muy bien escrita, pero los diálogos individuales como tal muchos de ellos flaquean, pero tampoco es algo que me mate. Ahora sí, el gameplay. Te explico. El combate va en base a un ataque automático del personaje. No debes presionar botones para que tu personaje ataque, sin embargo debes presionarlos para usar cada una de las habilidades que posees. Cuentas con el manejo de un equipo de personajes, los cuales a manera simple se catalogan como tanques, curadores, DPS, soportes y clases como la de Noah, el cual es un poco equilibrado. En realidad al principio me pareció extraño, no sabía por qué mi personaje atacaba solo, y a pesar de que el juego me decía que debía posicionarme con mis personajes, yo no le veía mucho sentido y atacaba a lo tonto. Pero Dios, déjame decirte que amé cuando llegué a enfrentarme a jefes que me partieron la cara unas cuantas buenas veces, y ahí fue donde tuve que aprender a jugar bien. En especial el aprender a usar a Noah me pareció de lo más satisfactorio del juego por su kit principal de habilidades y los power-ups y armas que obtiene a lo largo del juego. Cada una de sus habilidades tiene un mayor provecho dependiendo desde dónde le pegues al enemigo. Puede ser de manera frontal, lateral o por detrás, lo que hace que todo el tiempo estés concentrado en moverte de manera estratégica.
Pero no solo basta esto, manejas a todo tu equipo. Uno por uno puedes ir usando su kit de habilidades, y mientras no usas a los demás, ellos atacarán automáticamente. Debes coordinarte entre todas las clases para saber cuándo tanquear, curar, dar soporte, aplicar buffos, revivir aliados, combinar golpes o tirar ultis para sacar todo el provecho del combate. El juego es de mundo abierto y tiene mucho contenido, muchas criaturas con las cuales pelear, subir de nivel, tiene secretos, ítems, incluso misiones secundarias que bueno, si no es que son la gran obra maestra, pues sí son entretenidas. Más las de reclutar aliados. El mundo en sí es muy completo, pero a mí su exploración me pareció algo no tan llamativo, no como al nivel de esa sensación de emoción y libertad de un Elden Ring o un Breath of the Wild, pero sí lo suficiente como para hacer un par de secundarias y reclutar más de 5 aliados secretos. Ahora bien, el soundtrack. Si hay algo que hace tan bien este juego, es su soundtrack. Cada vez que vas a enfrentar a un jefe, sientes que Jesús está convirtiendo el agua en llamaradas de luz. Los temas de combate en general son buenísimos y cuenta con un par de canciones que son muy emotivas y encajan muy bien en muchos momentos. Incluso en momentos donde los diálogos son muy flojos, los hacen parecer lindos. He de decir que hay algo que no me gusta del todo, y es que el tema de combate contra jefes se repite en cada pelea contra los jefes principales. Solo que en un par de ocasiones tiene una ligera variación, como una versión extendida y que en lo personal es mi favorita. Solamente el jefe final y un par de jefes más que no diré quiénes son porque es mucho spoiler, contienen temas distintos. Y son buenos, pero el tema de los Moebius se lleva mucho todo el espectáculo. Seguramente mi mayor conflicto es el aspecto visual. No me refiero a los gráficos, porque en sí tiene gráficos muy buenos para lo que es la Nintendo Switch y para correr un mundo abierto, sino que me refiero a esa elección de identidad visual en general. No soy nada fan de personajes con ese estilo anime. Es como si hubiesen salido de un generador de monas chinas genéricas, el cual solo les cambió el atuendo y el pelo. Investigué un poco y me di cuenta que hay otros cuantos Xenoblade más, y en especial el Xenoblade 2 tiene un aspecto visual que me resulta muy cómodo. Los personajes tienen mejores diseños, visualmente son memorables incluso si no jugaste el juego, y me parece cómodo como tienen un aspecto mucho más suave. Me recuerda un poco al aspecto de Super Smash Bros, con una identidad visual en personajes más única, no como personajes metidos en ese generador de monas chinas. Los únicos diseños que me gustaron fueron los de cada Moebius y de algunas criaturas del entorno, y como no, de los mechas. Es algo con lo que conviví y si bien era mi mayor conflicto, el resto del juego me ayudó a sobrellevarlo muy bien. Y en conclusión, pasaron unas semanas y bueno, terminé el juego y he de decir que me encantó. Incluso he querido probar los otros Xenoblade, debido a que la historia de este me gustó mucho. Y su dificultad me enganchó más. No es muy difícil, pero sí te pueden llegar a quebrar las costillas más de 6 veces si no estás bien coordinado. Sus puntos malos fueron llevaderos y me di cuenta del por qué había una buena cantidad de personas defendiéndolo entre los gotis. A pesar de que honestamente no creo que hubiera tenido una posibilidad de ganarle a estos dos titanes, creo que le llegó el corazón a muchos fans y sorprendió a más de una persona que nunca había probado un Xenoblade. Así que, ¿deberías jugarlo? Bueno, eso depende. ¿Te gusta jugar FIFA y a tu grupo de amigos les llamas squad? Ni en broma gastes tu dinero en esto. ¿Te gusta jugar JRPGs? Sí, creo que esto puede ser una joya oculta para ti. ¿Te gusta jugar juegos indies? También cómpralo, esto puede ser una historia para ti. ¿Eres fan de Sonic el Erizo? Compra el juego. ¿Eres fan de Genshin Impact? Cómpralo, su apartado visual de personajes te puede parecer muy cómodo y la historia te puede sorprender, pero no hay muchos niños. Fan de MMOs como Final Fantasy o WoW, definitivamente cómpralo, los menús y controles en pantalla no te darán miedo y estás acostumbrado a este tipo de historias. Fan de juegos con historias complejas y guiones pulidos a más no poder como Disco Elysium, ten cuidado al comprarlo, la historia es buenísima, pero te puede quedar algo corta. Pero en fin, todos pueden dar una oportunidad. No le pongo calificación porque aquí creemos en el criterio propio. Saquen sus opiniones porque esta es la mía personal y me es interesante ver el punto de vista de los demás. Todo va de gustos y a final de cuentas ninguno de nosotros tiene la verdad absoluta.